Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Históricamente se consideró que Insulindia también formaba parte de Oceanía. Todas estas islas están distribuidas por el Océano Pacífico. Con una extensión de 8.542.499 kilómetros cuadrados, se trata del continente más pequeño del planeta Tierra. En otros modelos continentales, en particular en los de habla inglesa, se usa Australia en lugar de Oceanía, pero en este caso su definición no incluye las islas del Pacífico. En los de habla portuguesa se considera que el límite entre Asia y Oceanía es la línea de Wayace, por lo que Timor Oriental es parte de Oceanía. Otros van más allá y consideran que toda Insulindia es parte de Oceanía. Inversamente, en otros modelos se utiliza el término de Oceanía para designar el conjunto de todas las islas del Océano Pacífico. Etimología. El término fue acuñado por el geógrafo francés Conrad Maltebrun en 1812 como Oceanie, proveniente de Océan, el cual, a su vez, deriva del griego antiguo okeanos, combinado con el sufijo en latín ia, basado en su cognado del griego antiguo, que se usa para designar sustantivos femeninos abstractos. El significado de su nombre se basa en el hecho que su territorio está compuesto por miles de pequeñas islas esparcidas en el océano más grande del planeta. Historia. Paleolítico. Los primeros pobladores humanos de Oceanía procedían del sudeste de Asia. De ellos descienden los actuales papúes y nativos australianos, los cuales probablemente debieron alcanzar al continente Saul usando balsas primitivas. Los restos fósiles más antiguos podrían ser los del hombre de Mungo en Nueva Gales del Sur, con unos 42.000 años de antigüedad, así como los restos arqueológicos de Bobongara en la península de Juan, con unos 40.000 años. Por otro lado, las pruebas arqueológicas del uso de plantas en las montañas de Nueva Guinea y las pruebas genéticas poblacionales en nativos australianos y papúes, coinciden en que el poblamiento de Saul debió llevarse a cabo hace unos 46.000 años. Hace 33.000 años se habría colonizado la isla de Nueva Irlanda y hace 28.000 años la isla Buca. Hace 18.000 años Nueva Guinea y Australia formaba una única masa de tierra poblada por seres humanos. Posteriormente la subida del nivel del mar aisló a las poblaciones en tres grupos: Nueva Guinea, Australia y Tasmania. Dichas poblaciones evolucionaron separadamente bajo condiciones ecológicas divergentes y desarrollaron patrones culturales independientes. Neolítico. Se han encontrado pruebas de la aparición de la agricultura hace unos 10.000 años, así como especialmente hace 7.000, como se observa en las montañas de Nueva Guinea, donde se habría cultivado el tubérculo taro, calabazas y bananas. La siguiente oleada migratoria humana fue la de los austronesios, también de origen asiático y provenientes de Insulindia. Esta presencia austronesia en Oceanía está testimoniada arqueológicamente ya en el milenio 2 AC, cuando ocupaba básicamente regiones dentro de Melanesia. El archipiélago Bismarck fue colonizado entre 1300 y 1500 AC por pueblos austronesios alfareros, pescadores y agricultores, produciéndose una expansión progresiva por toda Oceanía, de tal manera que ya habrían alcanzado Hawái y Nueva Zelanda durante el primer milenio DC, y la última isla importante en ser colonizada fue la isla de Pascua en el segundo milenio. Dominio del Imperio Tongano. En el 950 DC el Imperio Tui Tonga dominó la mayoría de las islas de Oceanía. En sus comienzos los reyes lograron deshacerse del dominio extranjero y consolidar el poder del imperio en lo que hoy es Tonga. Cerca al año 1200 comenzó su expansión hasta, aproximadamente, el 1500. El imperio conquistó lo que hoy en día se conoce como Fiji, partes de Samoa y otras islas de la Polinesia como las islas Cook y Niue. La gran habilidad para construir canoas y el buen sistema aplicado a las invasiones facilitó que Tui Tonga se estableciera en más islas aún. Hacia el año 1500 se desataron muchos problemas en la realeza del imperio, que debilitó su figura en las colonias,
que consiguieron mucha autonomía de la corona real y el poder central. En 1799 fue asesinado Tucuao, el rey que poseía el poder en ese momento, lo que desató una terrible guerra civil. Ya con la presencia europea, la guerra civil terminó de devastar a los dos bandos, dejando al imperio diezmado en manos de la corona británica. Colonización y exploración europea. Los españoles fueron los primeros en cruzar el Océano Pacífico y las islas de Oceanía. La expedición de Fernando de Magallanes descubrió las Marianas en 1521 y otras islas del Pacífico. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, Juan Sebastián Elcano tomó el mando de la expedición, que acabaría circunnavegando el mundo. Poco después exploraron la región los portugueses, en 1525 descubrieron las Carolinas y, al año siguiente, Nueva Guinea. Entre 1525 y 1527 varias expediciones españolas descubrieron las Islas Marshall y las Islas del Almirantazgo y en 1568 las Islas Tuvalu, las Islas Salomón y la Isla Wake. En 1595 otra expedición española descubrió las Marquesas y las Cook. En 1606, la expedición española de Quirós descubrió las Islas Pitcairn y las Nuevas Hebridas, cuya isla principal bautizaron con el nombre de la Australia del Espíritu Santo, creyendo que habían llegado a la Terra Australis. A pesar de encontrarse en las Nuevas Hebridas, el nombre Australia ha perdurado hasta nuestros días para referirse a esa gran isla. Los neerlandeses recorrieron en 1642 el litoral de Australia y descubrieron Tasmania, las Islas Tonga, Fiyi y Bismarck. Mientras, durante 2 siglos y medio, la ruta española del galeón de Manila recorrió el Pacífico en ambas direcciones, uniendo los puertos de Acapulco y Manila entre 1565 y 1815. En el siglo XVIII británicos y franceses se sumaron a la exploración de Oceanía. Entre 1764 y 1770, los británicos recorrieron Tahití, Samoa, Salomón y Nuevas Hébridas. Entre 1772 y 1774, navegantes españoles llegaron a Tahití y descubrieron varias islas del archipiélago de las Tuamotu. Entre 1768 y 1779, navegantes ingleses también llegaron a las Islas de la Sociedad, a Nueva Zelanda, las Marquesas, Nuevas Hébridas y Hawái. Los franceses exploraron las islas paralelamente a los británicos. Todos estos viajes determinaron el posterior reparto de Oceanía entre Gran Bretaña y Francia, así como España que llevaba varios siglos en Filipinas y las Marianas. En 1831, Jules Dumont d'Urville dividió las islas de Oceanía en Melanesia, Micronesia, Insulindia y Polinesia, las cuales conforman, conjuntamente con Australia, la división tradicional del continente. Independencia de las islas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX comenzaron los deseos de independencia en las colonias británicas de Australia y Nueva Zelanda que, en 1901 y en 1907 respectivamente, abrieron el camino a los demás países hacia la independencia. Los países más débiles y pobres solo pudieron declararse independientes durante la segunda mitad del siglo XX. En 1962, Samoa declaró su independencia de Nueva Zelanda, que la había ocupado años atrás, luego siguieron Nauru en 1968, Fiyi y Tonga en 1970, las Islas Salomón y Tuvalu en 1978, los Estados Federados de Micronesia y Kiribati en 1979, Vanuatu en 1980, las Islas Marshall en 1990 y Palaos en 1994 lo siguieron en el proceso de libertad. Estas naciones formaron el Foro de las Islas del Pacífico para intentar ayudar a países que aún están bajo el mandato de potencias, como Guam, en poder de los Estados Unidos, y Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, ambas en poder de Francia. Geografía física. Relieve. El término Oceanía cubre una región macrogeográfica situada entre Asia y América, con Australia continental como la masa principal del continente, seguida por las mucho menores y cercanas islas de Nueva Guinea, Tasmania y Nueva Zelanda,
a las que se suman unas 25.000 pequeñas islas dispersas en el Pacífico. Los territorios de Oceanía se extienden desde el sureste de Asia por el Océano Pacífico hacia América. Con su extensión de 9.800.458 kilómetros cuadrados es el continente más pequeño del mundo. Está bañada por los océanos Índico y Pacífico, con un total de 25.760 kilómetros de costas y posee la segunda mayor isla del mundo, Nueva Guinea, con 785.753 kilómetros cuadrados. El clima está fuertemente influenciado por las corrientes oceánicas, incluyendo el Niño, el cual causa sequías periódicas, y el sistema estacional tropical de baja presión, que produce ciclones en el norte de Australia. La región desértica o semiárida es la de mayor extensión, un 40% de su territorio está cubierto por dunas de arena. Oceanía es el continente más seco, más plano, con los terrenos de mayor antigüedad y los menos fértiles. Curiosamente, la montaña más alta del continente, el Monte Haya, no se halla en Australia, sino que se encuentra en la isla de Nueva Guinea, perteneciendo a Indonesia. El monte Kaaskewskoe, con 2.228 m, es la principal elevación de Oceanía continental. Puntos extremos. Los puntos geográficos extremos de Oceanía son los siguientes. Punto más al norte, Atolón Curey, Hawái. Punto más al este, Islas Salas y Gómez, Chile. Punto más al sur, Isla Macquarie, Australia. Punto más al oeste, Isla West, Australia. Geografía política. Oceanía está compuesto por 14 naciones independientes, 14 dependencias y 5 territorios integrados en otras naciones no oceánicas como Estados Unidos, Chile e Indonesia. Desde la llegada de los colonizadores europeos, Oceanía estuvo dividida en una serie de territorios dependientes, los que comenzaron a alcanzar su autonomía solo a partir de mediados del siglo XX, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, que lo hicieron en 1901 y 1907 respectivamente. Organizaciones internacionales y regionales. Los estados de Oceanía se hallan plenamente integrados en la ONU, siendo Australia y Nueva Zelanda países fundadores de dicha organización. De las dependencias, 6 de ellas están incluidas en la lista del Comité de Descolonización de la ONU. En materia económica, 8 estados son miembros de la Organización Mundial del Comercio mientras que otros 6 no forman parte de la organización. Asimismo, la totalidad del continente se incluye en el Fondo Monetario Internacional. En materia de justicia y seguridad tan solo 8 países oceánicos están integrados en la Interpol. En el caso de la justicia internacional 6 países no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Mientras que las Islas Salomón han firmado que aún no lo han ratificado. En el resto de países acepta la jurisdicción del Corte Penal Internacional para juzgar casos de crímenes contra la humanidad. Son 3 estados oceánicos los que están adscritos al movimiento de países no alineados. El peso de las relaciones internacionales en la zona lo llevan Australia y Nueva Zelanda, es por ello que en la mayoría de las organizaciones transcontinentales ambas naciones son miembros. Así, Australia y Nueva Zelanda están presentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el Plan Colombo para el Desarrollo Local junto a Fiyi y Papúa Nueva Guinea. La Asociación Ribereña del Océano Índico para la Cooperación Regional de Cooperación entre Países Asiáticos, Africanos y Australia. Y finalmente, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico junto con Papúa Nueva Guinea, que entró en 1994. En 1975 se creó Estados de África, del Caribe y del Pacífico para, a través de varios acuerdos, luchar contra la pobreza junto a la Unión Europea, que trabaja por medio del Fondo Europeo de Desarrollo. Forman parte de esta organización todos los estados oceánicos salvo Australia y Nueva Zelanda, además de los territorios libres asociados de las Islas Cook y Niue. A nivel regional el Foro de las Islas del Pacífico es la principal organización. Los miembros plenos son los 14 países independientes, además de 2 estados asociados libremente a Nueva Zelanda,
las Islas Cook y Niue, y 2 dependencias de Francia, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa. Una dependencia como miembro asociado, Tokelau, y también admite como observadores a los países en proceso de descolonización, Samoa Americana, Guam, Wallis y Futuna, Islas Marianas del Norte y un país asiático, Timor Oriental. Creó la figura de los Dialogue Partners, y mantiene también reuniones separadas de sus ministros de Asuntos Económicos. Uno de sus objetivos principales es promover la integración de los territorios de la región, pero también la búsqueda de soluciones para problemas comunes, tales como la seguridad, la pesca o el medio ambiente. La Declaración de Viquetaba, firmada en octubre de 2000 pertenecientes al PIF, en donde se preveían mecanismos para que sus miembros intervinieran en los asuntos internos de otros, en tiempos de crisis, fue un paso crucial en el proceso de integración, que ha servido para allanar el envío de la RAMSI y para legitimar su éxito. Existen otras organizaciones como el Grupo Melanesio Punta de Lanza, que incluye 4 estados además de 2 partidos políticos pro independencia de sus respectivos territorios, el Movimiento Papúa Libre y el Frente Socialista de Liberación Nacional Kanako de Nueva Caledonia. También hay 2 organizaciones formadas por todos los estados independientes, dependientes y sus metrópolis. La primera preocupada por el cambio climático como el Programa de Medio Ambiente Regional del Pacífico y la segunda la Comunidad del Pacífico con objetivos científicos y tecnológicos. Finalmente debemos mencionar la organización militar más importante de la región, el ANZUS, acuerdo firmado entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El establecimiento de una alianza de este tipo en el sur del Pacífico respondía a una dinámica de bipolaridad en la que Estados Unidos quería garantizar una zona de influencia más allá del territorio en el cual es capaz de influir, y cuya presencia, cercana a la de la Unión Soviética, actuaba como disuasivo de un posible ataque nuclear. Estados soberanos. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Dependencias. Son territorios dependientes de otras potencias en materias como política exterior, defensa o relaciones comerciales. Algunos de estos territorios están incluidos en el Comité de Descolonización de la ONU, como Samoa Americana, la Polinesia Francesa, Guam, Nueva Caledonia, Islas Pitcairn y Tokelau. Los territorios dependientes de Francia no forman parte de la Unión Europea, pero son considerados territorios asociados en virtud del Tratado de Lisboa. Las Islas Pitcairn tuvieron ese mismo estatus hasta la salida del Reino Unido de la Unión. Las Islas Cocos, la Isla de Navidad y las Islas Heard y McDonald son territorios externos de Australia que se encuentran en Asia, concretamente en el Océano Índico, por lo que no están incluidos en esta lista. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook archivado el 19 de agosto de 2020 en Wayback Machine. Actualizados 1 de junio de 2016. Territorios oceánicos integrados en estados no oceánicos. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook archivado el 19 de agosto de 2020 en Wayback Machine. Actualizados 1 de junio de 2016. Delimitación y divisiones. La definición exacta de qué territorios pertenecen al continente es muy variada. División cultural. Oceanía se divide cultural y tradicionalmente en 4 regiones: Australia, que posee dimensiones continentales, y los archipiélagos de las islas del Pacífico, ubicadas en las regiones de Melanesia, Micronesia y Polinesia, las cuales siempre se incluyen en Oceanía. Esta división viene de inicios del siglo XIX y fue postulada por exploradores franceses basados en aspectos culturales, étnicos y lingüísticos. Inicialmente, de Urville incluyó a Australia en Melanesia. División política. Oceanía se divide políticamente de acuerdo con las fronteras nacionales. En este sentido, la frontera entre Oceanía y Asia vendría a coincidir con la frontera entre los países de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Según el Geoesquema de las Naciones Unidas para Oceanía, los países de Oceanía se agrupan en las regiones Melanesia, Micronesia y Polinesia,
además de la región de Australia y Nueva Zelanda, esta última a veces llamada Australasia. Geología. Oceanía se extiende principalmente sobre dos grandes placas tectónicas, el territorio ubicado dentro de la placa australiana que, además de Australia, incluye la isla de Tasmania, el norte de Nueva Zelanda y el sur de la isla de Nueva Guinea, y la gran placa pacífica, que se extiende por gran parte el resto de Oceanía. El territorio del este de Indonesia situado dentro de la placa australiana y constituido por el sur de Nueva Guinea Occidental y otras islas más pequeñas, geológicamente son parte de Oceanía. Otras placas menores que conforman Oceanía son, placa de Kermadec, placa de Tonga, placa del arrecife de Conway, placa de Timor, placa Woodlark, placa del mar de Banda, placa de las Carolinas, placa del mar de las Molucas, placa de Maoke, placa cabeza de pájaro, entre otras. División biogeográfica. La frontera biogeográfica entre Asia y Oceanía ha sido definida de manera diversa. La delimitación más coherente sería probablemente la línea de Weber, postulada por Max Weber, la cual buscó el punto intermedio de equilibrio entre la fauna y flora provenientes de las regiones de Saul y Sonda, especialmente en lo referente a los vertebrados. Bajo este punto de vista, varias islas de Indonesia Oriental se consideran parte de Oceanía, tales como Nueva Guinea, Halmahera, Raja Ampat, Oubi, Seram, Buru, Aru y otras líneas de importancia biogeográfica que son usadas como frontera entre Asia y Oceanía son la línea de Wallacea y la línea de Lydekker, las cuales definen la región intermedia de Wallacea. Un sector de los geógrafos y en especial biogeógrafos que consideran que el límite entre Asia y Oceanía es la línea de Wallacea, incluyen de esta forma en Oceanía a las islas de Celebes, Sumba, Flores, Timor, las islas Molucas y menores de la Sonda. Oceanía se divide biogeográficamente en dos regiones, cercana Oceanía, formada por las islas de Melanesia Occidental y eventualmente también por Australia, dependiendo de los autores, y lejana Oceanía, formada por Melanesia Oriental y demás islas del Pacífico. Cercana Oceanía está en relación con el antiguo continente Saul y las islas próximas, no separadas de Saul por más de 350 kilómetros, donde frecuentemente desde las montañas de una isla se puede divisar a lo lejos la siguiente isla. La distancia hace una diferencia sustancial en cuanto a la expansión de la fauna, flora y migraciones humanas, pues la colonización de cercana Oceanía se realiza en el Pleistoceno, hace más de 40.000 años, mientras que la colonización lejana Oceanía se lleva a cabo recién en el Neolítico mediante las embarcaciones de pueblos austronesios que partieron desde las Islas Salomón durante el segundo milenio AC. Otras divisiones y delimitaciones. Un sector de los entendidos incluye a Insulindia como parte de Oceanía, lo que se ha visto reflejado en algunos atlas y en el popular juego de tablero Risk. El campo de la lingüística prueba este límite, dado que las lenguas habladas en Melanesia, Polinesia, Micronesia e Insulindia están tan estrechamente emparentadas que conforman la subfamilia lingüística malayo-polinesia. Investigaciones genéticas también corroboran este límite al demostrar el estrecho lazo étnico entre estas zonas de Oceanía. El archipiélago polinesio de Hawái es un estado estadounidense. Las islas hawaianas, aunque están a relativa distancia de la mayor parte de las islas de Oceanía, culturalmente están mucho más cerca del resto de Oceanía que de América. Los pocos territorios de Estados Unidos en el Pacífico Norte están deshabitados, excepto por el personal itinerante de servicio. Son agrupados muchas veces junto a la parte continental de Estados Unidos. Dentro del continente americano, la isla de Pascua es una isla polinésica situada en el Pacífico Oriental, perteneciente a Chile, y es generalmente incluida en Oceanía como su punto más oriental, debido en parte a que sus antiguos habitantes procedían de la Polinesia. Por pertenecer a Chile, es el único lugar de Oceanía donde el español es idioma oficial. En Chile, también se considera que la cercana isla Salas y Gómez pertenece geográficamente a Oceanía. Nueva Zelanda está dentro del llamado Triángulo Polinesio y en este sentido forma parte de Polinesia. La de Nueva Zelanda constituye una de las mayores culturas de Polinesia. La República Democrática de Timor Oriental es un país que suele ser considerado parte del continente australiano,
por lo que a veces se le incluye en Oceanía. El término Oceanía, en su sentido más amplio, abarca toda la región insular entre Asia y América, junto a la sección continental de Australia, excluyendo las islas Ryukyu, Kurils, las islas Aleutianas, las Galápagos, las islas Desventuradas, el archipiélago Juan Fernández y el archipiélago de Japón. El término Australasia incluye invariablemente Australia y generalmente a Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y otras partes próximas de Oceanía. El nombre alude a la región al sur de Asia y en tal sentido fue acuñado por Charles de Brassas en 1756. Debido a diferentes controversias interpretativas, a veces Australia no es incluida en Oceanía, a pesar de que existan términos como islas del Pacífico, que son utilizados normalmente para describir Oceanía sin Australia. A principios del siglo XX, Australasia se utilizó como denominación de los combinados deportivos australianos y neozelandeses. En la actualidad existen numerosas organizaciones conjuntas de Australia y Nueva Zelanda que llevan esta denominación. Pero la aceptación más generalizada del término Australasia es la que le ha dado el Fondo Mundial para la Naturaleza al establecer que Australasia abarca Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Melanesia y las islas de la Wallacea. Organizaciones políticas. Son pocos los países de Oceanía que gozan de libertad de expresión y sufragio universal. Solo Australia y Nueva Zelanda poseen gobiernos democráticos que pueden mantenerse a lo largo de los años, a pesar de que en Samoa, Vanuatu y Tonga los gobiernos también se encuentran bastante consolidados. En los demás países independientes o con deseos de serlo se viven momentos de irregularidad política. Fiyi sufrió un golpe de Estado en 2006 y por esa razón fue expulsado de la Mancomunidad de Naciones. En Nueva Caledonia y, en menor medida, en la Polinesia Francesa se sufren tensiones por los deseos de la población nativa de declarar la independencia de Francia. Papúa Nueva Guinea posee un gobierno nacional muy débil, amenazado constantemente. Algo parecido ocurre en Islas Salomón. Otros países no han tenido más elección que someterse a un país más poderoso, debido a que no pueden mantenerse económicamente de forma autónoma. Niue, Islas Cook y Tokelau firmaron un tratado de libre asociación con Nueva Zelanda. La Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Nueva Caledonia son estados dependientes de Francia. En la Micronesia la situación de los estados es muy mala. Todos poseen economías débiles y por lo tanto están muy influenciados por Estados Unidos, que domina la mayoría de los países de la región. Porque aunque no los domine políticamente, posee mucho poder sobre la economía de estos países en vías de desarrollo. Economía. El peso de Oceanía en la economía mundial es muy escaso, apenas aporta tan solo el 1% de la producción total. Australia y Nueva Zelanda tienen una economía diversificada y muy desarrollada. Aunque hoy en día la mayor parte de la población trabaja en los servicios, el sector primario sigue siendo clave y proporciona una buena parte de las exportaciones. Ambos países concentran el 40% del ovino mundial, son los principales productores de lana y aportan más de un tercio de la producción mundial. En Australia la actividad industrial ha experimentado un fuerte crecimiento en las últimas décadas, principalmente la industria pesada y la industria química, en su mayor parte, gracias a los importantes yacimientos mineros. Por su parte, Nueva Zelanda posee numerosos lagos, utilizados para la producción de energía hidroeléctrica, lo que ha favorecido el desarrollo de diversas industrias básicas. 2/3 de la producción de Australia y Nueva Zelanda es insertada en los mercados asiáticos. En los demás países del Pacífico, consiste en una economía rudimentaria y de autoabastecimiento. En las islas volcánicas se practica la agricultura. En estas islas se hallan distintas especies tropicales. El producto más importante que se exporta es la palmera cocotera, también hay piñas, arroz, bananas, caña de azúcar y la llamada, fruta del árbol del pan. Otra actividad importante es la minera, hay reservas de oro en Papúa Nueva Guinea y níquel y hierro en Nueva Caledonia. En el Océano Pacífico se hallan nódulos polimetálicos, que en algunas zonas son trabajados para la obtención de metales. Una fuente de ingresos importantes es el turismo.
Tahití y Fiyi son algunos países que subsisten principalmente con la industria del turismo. Es explotada por grandes industrias que construyen hoteles muy exóticos y consiguen cruceros y aviones para atraer al turismo mundial. La pesca es también una actividad importante, especialmente en los países pequeños, como Wallis y Futuna, Nauru, Niue y las Islas Marshall. Demografía y geografía humana. Esta región es la menos poblada del mundo con aproximadamente 34.300.000 habitantes en el año 2010, esta cifra ha aumentado considerablemente debido a la alta natalidad y la baja mortalidad de Oceanía. La tasa de natalidad oceánica es de 21% y la tasa de mortalidad del 9%. La esperanza de vida promedio es de 70 años. La densidad de población subió de 2,8 habitantes por kilómetro cuadrado a 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría de la población se concentra en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, siendo el 92,1% de la población de Oceanía. El resto de la población se divide en los demás países insulares del continente de Micronesia, Melanesia y Polinesia. Etnografía. La población es heterogénea, gran parte de la población se concentra en grupos étnicos nativos de la Polinesia, Micronesia y Melanesia. Otra gran parte de las personas que viven en el continente son descendientes de los primeros colonizadores europeos, principalmente de ascendencias británica, irlandesa, alemana, neerlandesa, francesa y una pequeña parte desciende de españoles. Otro grupo étnico es el asiático, que a pesar de representar un bajo porcentaje del total, es el tercer grupo étnico más común de Oceanía. Esto se podría explicar debido a la gran cantidad de inmigrantes asiáticos, especialmente de Indochina, que recibe el continente desde hace ya muchos años. En Nueva Zelanda, el censo de 2018, determinó que el 71,8% de la población neozelandesa es étnicamente europea, mientras que tan solo el 16,5% era maorí y que el 15,3% era asiático. En Australia los descendientes de europeos son el 78% de la población, mientras los desencuentros de nativos representan solo 2,8% de la población total australiana, el porcentaje más bajo de nativos oceánicos de los países del continente. En otros países como Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas Salomón, Palaos, Fiyi, Samoa y Tonga, la mayoría de la población es descendente de tribus nativas de Micronesia, Melanesia y Polinesia, mientras que los descendentes de asiáticos y europeos representan una pequeña parte de la población total de estos pequeños países. Aunque la cantidad de personas relacionadas con la etnia asiática sigue creciendo, la etnia europea sigue siendo la segunda con más presencia en los países más pequeños de Oceanía. Lenguas de Oceanía. Por número de personas, las 4 lenguas con mayor número de hablantes nativos en Oceanía son el inglés, el Touk-Pisin, el francés y el hindi de Fiyi. Las 4 son lenguas con origen alóctono. Las lenguas nativas con mayor número de hablantes son el samoano, el fiyiano y el enga. La lengua más utilizada es el inglés, seguido del Touk-Pisin y del francés. En algunas islas, principalmente en la isla de Pascua, bajo soberanía chilena, se habla el español. Minoritariamente se habla también en las islas estadounidenses de Guam y las Islas Marianas del Norte, y ha influido notoriamente en el idioma chamorro, hablado por los indígenas de ambos países. Existen también otras lenguas criollas locales de influencia española, que son habladas en Micronesia y Palaos, ambos países que forman parte del archipiélago de las Carolinas. Además, el portugués también es hablado en esa región, debido principalmente a la cantidad de hablantes en Timor Oriental. Lenguas autóctonas. Características de la población. En Oceanía la población varía dependiendo de las distintas regiones y países. En Australia y Nueva Zelanda la mayor parte de la población es adulta, superando ampliamente a la población joven. En cambio, en Fiyi, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y las colonias pertenecientes a Francia, al Reino Unido y a Estados Unidos, la mayor parte de la población está compuesta por jóvenes. Por otra parte,
en Papúa Nueva Guinea existe una mayor proporción de población adulta, pero con un envejecimiento mucho menor que en los otros países del continente. Países por índice de desarrollo humano. Las Islas Marshall, Nauru y Tuvalu no fueron incluidos en el último informe sobre desarrollo humano del PNUD. Sin embargo, sí fueron calculados en el año 2008, marcando los siguientes índices. Cultura. Religión. El 42,7% de la población es protestante, el 24,7% es católica, tan solo el 2,2% pertenecen a la Iglesia Ortodoxa y el 14,8% profesan otras denominaciones cristianas. Hay bajos porcentajes de nativos hinduistas, a pesar de que en Fiyi es la segunda religión más popular después del cristianismo, budistas, musulmanes y de religiones tradicionales. El 13,1% restante profesa otras religiones. En resumen, 24.451.000 oceánicos son cristianos, 345.000 hinduistas, 266.000 budistas, 248.000 musulmanes, 259.000 de religiones tradicionales y 3.891.000 nativos pertenecen a otras religiones. Arte. El arte tradicional de Oceanía tiene un sentido mágico simbólico, originado por la preocupación religiosa y manifestado en ídolos, máscaras, armas, tatuajes y adornos. Los polinesios hacen llamativos tatuajes corporales. Es más evolucionado el arte de los maoríes de Nueva Zelanda, con su arquitectura en madera, de una decoración muy rica, y grandes máscaras labradas, también llaman la atención sus figurillas de jade. En la isla de Pascua son famosas las gigantescas estatuas de medio cuerpo, de piedra volcánica, alguna de hasta 15 m de altura. Los melanesios decoran con figuras humanas y de animales las praus de sus piraguas y realizan máscaras de danza. En Nueva Guinea destacan las macabras estatuas de antepasados y la talla y adorno de cráneos de difuntos. En el arte de los micronesios resalta la elaboración de esteras. Deportes. Los dos deportes más populares son el rugby y el fútbol, aunque también el cricket, el culturismo, el béisbol, el baloncesto, el squash, el surf, la natación y algunos deportes locales, jugados por nativos, son también deportes practicados por los pobladores de Oceanía. Rugby. El rugby es el deporte más popular en Fiyi, Nueva Zelanda, Samoa, y Tonga, y goza también de buena popularidad en Australia y Papúa Nueva Guinea. El torneo continental oceánico de rugby es la Copa del Pacífico, que se disputa desde 1975 y que incluye a todos los seleccionados de Oceanía y a equipos alternativos neozelandeses y australianos. Las primeras 4 ediciones fueron ganadas por el seleccionado maorí de Nueva Zelanda, los siguientes 2 campeonatos quedaron para Samoa. Las ediciones de 1994 y 2006 fueron ganadas por el combinado tongano. Nueva Zelanda 13 en 1997, las Islas Cook en 2004 y Papúa Nueva Guinea en 2009 ostentan un solo título. Nueva Zelanda y Australia son las selecciones más importantes de Oceanía, compiten a nivel internacional en todas las ediciones de la Copa Mundial de Rugby y el Torneo de las Tres Naciones. Nueva Zelanda consiguió el título mundial 3 veces y el Torneo de las Tres Naciones en 9 ocasiones, mientras que Australia obtuvo el Campeonato del Mundo 2 veces, y el Torneo de las Tres Naciones en 2 oportunidades. Estos 2 países envían equipos alternativos a participar de los torneos continentales para poder mantener a los jugadores principales para los 2 torneos más importantes a nivel mundial de rugby. Fiyi, Tonga y Samoa son también selecciones importantes a nivel internacional, ya que compiten con frecuencia en la Copa Mundial de Rugby y en otros torneos de rugby unión. Estos 3 seleccionados se enfrentan cada año en la Pacific Nations Cup. El torneo sufrió cambios continuos de participantes, llegando a participar la selección junior de Nueva Zelanda, el elenco de maoríes neozelandeses y la selección alternativa de Australia. A pesar de esto, desde 2010 logró su forma actual, los 3 seleccionados del Pacífico más Japón. Solo una vez una de las 3 selecciones oceánicas pudo conquistar el título,
lo hizo Samoa en 2010, ya que Nueva Zelanda Junior ganó las ediciones 2006, 2007 y 2009, Maoríes de Nueva Zelanda se quedó con el torneo celebrado en 2008 y Japón ganó el campeonato de 2011. En rango de jerarquía, detrás de Fiyi, Samoa y Tonga aparecen los combinados de Papúa Nueva Guinea y las Islas Cook, que tienen el gran logro de haber conseguido un título en la Copa del Pacífico. Juegan en prácticamente todas las ediciones de dicha Copa, aunque nunca ninguno de los dos seleccionados llegó a jugar una Copa Mundial u otro torneo de Rugby Union. Samoa Americana es otra selección de Oceanía de buen nivel, a pesar de ello, nunca llegó a disputar una Copa Mundial, aunque sí jugó en 3 ediciones de la Copa del Pacífico sin poder lograr nunca un título. Niue representa otro seleccionado que nunca ha podido alzarse con títulos, pero que sí posee un cierto reconocimiento a nivel continental.